Saludamos a la doctora María Fernanda Cabal, candidata presidencial. Bienvenida. Estudió ciencia política en la Universidad de los Andes. En su trayectoria profesional se destacan cargos de gran importancia, como el de directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Fue consultora de la empresa Análisis Estratégico y fundadora de Fundagan. Fue elegida en el 2014 como representante a la Cámara por Bogotá y en 2018 pasó a ser senadora de la República. Invitamos a nuestro entrevistador Fernando Quijano, director de la República. No olviden enviar sus preguntas a través de nuestra aplicación Lo que nos une. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este panel con otro de los candidatos o otra de las candidatas a la presidencia. A las 10 de la mañana me tocó con el doctor Gustavo Petro, pero estaba a mi derecha. La doctora María Fernanda se me sienta a la izquierda y obviamente con una conversación que uno de escuchar reacciones, comentarios, hay una gran preocupación y es que uno percibe primero que las ideas en general de muchos candidatos son muy etéreas, son ideas que no se precisan en torno a los sectores y estamos en medio de unos mineros, pero terminan hablando de petróleo, terminan hablando de otras cosas y yo quería arrancar, digamos, esta conversación muy informal diciendo, ¿qué ideas tiene usted del sector minero? ¿Qué hacer con el sector minero? Tiene unas grandes preocupaciones. Tienen preocupaciones de manejo de comunidades, de manejos ambientales, de inversión extranjera, que como que ahí está la inversión, pero todavía hay un manto de incertidumbre. ¿Qué papel va a jugar la minería en un eventual gobierno suyo? Bueno, la minería es lo que nos va a garantizar a nosotros las energías limpias. Por eso es tan importante comunicar y educar, sobre todo enseñarle a aquellos que con el discurso ambientalista, que obviamente hay que defender el medio ambiente, pero no como garrote político ni ideológico, creen que es que todo lo extractivista es pésimo y que hay que acabarlo. Y no se están dando cuenta que si quieren energía eólica, si quieren paneles solares, sencillamente necesitan minerales. ¿Por qué no les contamos? ¿Por qué no le contamos que el mundo está haciendo una apuesta precisamente para eso y que sin minería no puede existir este desarrollo tecnológico y esta innovación? Porque son los materiales que se necesitan. Por eso, si el mundo los demanda, nosotros que somos unos privilegiados, como lo hemos sido con los agronegocios, si el mundo los necesita, nos lo regaló la naturaleza, es una ventaja comparativa, estamos sentados sobre riquezas minerales, ¿por qué no dirigir el país hacia allá? Porque durante tantos años fue completamente equivocado el modelo de desarrollo hacia adentro y no hacia afuera, desconociendo que la civilización humana se desarrolló fue en el comercio y las grandes ciudades eran ciudades-puerto. Esa visión distorsionada es la que hay que corregir. Conmigo, primero el sentido común, primero la coherencia y aliada de los gremios. Nadie enseña mejor que el que vive y el que le toca hacer riqueza como sector real de la economía y enfrentar un Estado que se volvió un enemigo. Es prácticamente infranqueable el laberinto de decretos y de reglamentos y de decisiones que desincentivan la inversión. Vamos a tumbar las leyes malas, los decretos malos, toda esa reglamentación absurda, con sentido común, con la ventanilla única, de la mano de la inversión extranjera y nacional. En eso, senadora, uno de los puntos cuando uno ve qué les preocupa a los empresarios mineros, pues obviamente les preocupa que sean diligentes en el Estado en cuestiones de expedir una licencia ambiental, en tramitar una consulta previa,
Y lo de la ventanilla única tiene que ver con eso, meter todo por una sola ventanilla Claro. o cómo, digamos, desatorar ese embudo de cosas pendientes que tienen estos inversionistas y que nadie apura esa situación. A ver, los dos pilares fundamentales que uno debe defender es la propiedad privada y el libre mercado. El problema es que hemos creado una estructura de Estado gigante que además de 100 pesos que usted se gana le quitan 71.2 y ahora van a subir 2 puntos con esta última reforma tributaria. Entonces usted termina trabajando para que un Estado crezca y para que una burocracia que solo le sirve a la clase política sea la que mañana lo va a tener a usted 6 meses, un año por un permiso. Es inaceptable y eso se resuelve haciendo un diagnóstico del tamaño del Estado. O se reduce el Estado o aquí no va a haber quien lo pague. Y ustedes lo sufren. ¿Cómo es posible que entre un inversionista y le toque, además de la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente, después la ANLA, y resulta que a veces hay determinaciones contradictorias? Una ventanilla única te va a llevar de la mano y te va a decir, en este sector, si no hay titulación, usted no deja suelto al empresario para que vaya y pelee con la Agencia Nacional de Tierras. Usted tiene que tener la representatividad de las 5 o 6 entidades encargadas de los permisos. Usted tiene que responder porque se resuelva. Ahora, si vas a entrar a una comunidad con una consulta previa, el gran problema es que no están reglamentadas. Este gobierno iba a reglamentarlas. Creo que quedó listo el proyecto de ley y nunca se presentó la ponencia. Entonces aquí cualquiera en estas comunidades que sea un poquito avispado se cree el dueño de la comunidad y terminan unos líderes totalmente nocivos, viendo cómo extorsionan a las empresas, cómo obstaculizan el desarrollo. Entonces empecemos por reglamentar la consulta previa. Hay alrededor de 10.000 consultas previas atoradas en esa tramitología. ¿Cómo desatorar eso? Es una gran gerencia. Yo veo al Estado como un paciente con una necesidad de una cirugía urgente. Primero, recortando ese tamaño por esa duplicidad de funciones y ese absurdo de esa burocracia. Y segundo, atendiendo la demanda del sector real de la economía. Es que esto que les pasa a ustedes les pasa a todos. Si uno sienta aquí, por ejemplo, al gremio, a FENAVI, te va a decir, es que me está pasando esto con el Estado y no he podido destrabarlo. El INVIMA, el ICA. Tenemos una institucionalidad o frágil, o burocratizada, o corrupta, que te vuelve el negocio una pesadilla. Cuando usted tiene el diagnóstico, usted tiene que pasar al patíbulo a las entidades del Estado. Que abra usted una línea donde la gente le diga, ¿por qué llevo un año con mi carga en puerto y el INVIMA no me da el permiso? ¿Por qué el ICA no me pide las guías de movilización ganadera? ¿Por qué la ANLA me tiene 3 años sin contestarme? Es que este país sobrevive de milagro, se lo digo yo con franqueza, y ni que hablar de otros problemas. El Estado tiene que ser el buen socio, no el mal socio que soy. Como digo yo, suficiente la sociedad conyugal para ahora tener que casarse con el Estado, ¿no? Que no me oiga mi marido. Creo que estaba por allá. Ah, no. Óigame, senadora, la noticia económica de mañana es que Fedesarrollo había hecho un pronóstico que la economía iba a crecer 7,5%, la economía en el 2021, y revisa ese pronóstico al alza y dice que la economía va a crecer 9,5%. En la historia, desde 1983, más o menos no crecíamos, crecimos 8,7%. Sería histórico. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que el sector minero, las personas que están aquí, van a creer 0. ¿Cómo hacer para que un sector que es tan importante en las exportaciones, que es tan importante en la generación de empleo, que es tan importante para las regalías, que le cojamos la caña? Bueno, ya no se puede, pues es nada más 2 meses faltan para que acabe este año. Pero ¿cómo hacemos para que el sector minero vuelva a ser absolutamente dorsal para la economía a partir del 2022? 0% va a crecer según Fedesarrollo, esa es la noticia de mañana. El sector minero, la economía 9,5%. Claro, pero si vemos los últimos 8 años,
que se ha reducido la exploración en un 75%, es obvio que hay un desincentivo. ¿Por qué el gobierno, entendiendo que el futuro está en lo que la economía de mercado demande? El mundo está demandando comida y está demandando los minerales para construir las energías limpias además. Y todavía va a seguir demandando carbón para los que se quejan, y no, todavía están los chinos y los japoneses ahí por muchos años. ¿Por qué no diseñar la política pública de la mano de ellos? ¿Por qué yo tengo que tener el tecnócrata? ¿Por qué tengo que tener una cantidad de genios que no producen los resultados esperados? Y eso pasa por todas las carteras, por todas. ¿Por qué no sentarse con cada gremio de la producción para que uno defina cuál es el norte, con sentido común, como les digo, tumbando el decreto malo, cambiando o modificando, tumbando la ley mala? ¿Por qué ProColombia, por ejemplo, que no entiendo por qué excluye el sector minero cuando son energías limpias? Porque es la narrativa tonta, la narrativa que señala y que rotula, no acompaña a todos los gremios a abrir mercados en el mundo. En vez de tener tantas embajadas con tanto burócrata y vividor, ¿por qué no usamos ese recurso para que de verdad construyamos solidez en el intercambio? Cuando usted tiene economías que le van a demandar productos a 30, 40 o 50 años, ¿usted no estaría feliz? ¿Por qué no construimos toda esa estructura desde el Estado para que ellos sientan que tienen un aliado y un socio, y no un enemigo o una mala sociedad conyugal? Sabe, senadora, que por razones del oficio a lo que uno se dedica en la vida, tengo que estar en varios congresos económicos, y particularmente en el Congreso de Minería uno siente que son como huérfanos, mientras uno va al de Fenalco, 3 días sin IVA, bla, 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 bla. El Congreso de Infraestructura, las 5G, las 4G, siempre hay una política pública clara de macroproyectos. Va al del agro, va al de la federación, distritos de riego, y hay unas cosas claras. Pero cuando uno está en el Congreso de Minería, como que ellos siempre están en el mismo tema: consultas previas, licencias ambientales, seguridad jurídica, pero nadie dice, mire, vamos a sacar 5 grandes proyectos mineros hasta el 2030. Como que siempre es lo mismo y no hay una política pública clara que sea disruptiva en el sector. Y uno dice, lo que pasa es que nadie como que quiere comprometerse con los mineros. Más o menos, ¿qué se le ocurre que uno pudiera decir? Mire, no, vamos a hacer el distrito de cobre en Jericó. Vamos a ver qué va a pasar en el Cerrejón, o vamos a ver qué va a pasar en el Cesar. Como que el gobierno y la institucionalidad vive como de espaldas a un sector que en términos de regalías, en términos de empleo, es fundamental. Algo disruptivo, senadora. Mire, cuando yo revisé las cifras, saber que son 160.000 empleos directos, y cada empleo directo se multiplica por 4 para calcular los indirectos, y son 600.000 millones que se hacen inversiones sociales y ambientales. Yo lo único que le pediría al gremio es que se sepan vender mejor, porque ustedes están enfrentados a la narrativa que prácticamente tiene controlada la información, que es que ustedes destruyen el medio ambiente. Cuando se sabe que hoy, si queremos, nuevamente lo repito, tener energías limpias, sin minerales, no se puede hacer esa transición energética. Así de sencillo. La comunicación tiene que mejorar, pero además el gobernante tiene que tener la capacidad de tomar decisiones audaces, sin miedo. Si usted empieza a contemporizar con el uno y con el otro, no va a llegar a ningún lado. Cuando uno necesita sostenibilidad, sobre todo en mercados de alta demanda mundial, los tiene allí. ¿Por qué no diseñamos con ustedes lo que ustedes quisieran que hiciera la cartera de minas, la Agencia Nacional de Minerías? ¿Por qué no lo hacemos de la mano de ustedes? Yo estoy dispuesta a acoger esas propuestas, por un lado, y por otro lado, ¿por qué no abrimos
a que aquí haya una inversión para todo el desarrollo que hay en ese cinturón minero del cobre y que vengan empresas a invertir con la tranquilidad de que le vamos a dar seguridad jurídica y material, que vamos a revisar cuál es la zona donde van a desarrollar su gran proyecto. Yo lo que he leído es que puede ser un proyecto que tiene una capacidad de generar 10.000 empleos y que puede ser un proyecto de muchas décadas. ¿Por qué no le apostamos a que sean las siguientes generaciones las que disfruten del bienestar? ¿Por qué somos tan inmediatistas? ¿Por qué todo lo aplazamos? Colombia es una nación aplazada desde su primer intento de independencia. ¿Usted sabía que en 1810 por las peloteras internas atrasamos 10 años la independencia? Y de ahí en adelante hemos venido aplazando reformas que son necesarias. Apostémosle. Yo digo que la vida es una y pasa muy rápido y estamos como en un status quo terriblemente peligroso, ¿no? Muy peligroso. Ustedes afectados por la pandemia, porque el COVID bajó el precio de los minerales, bajó la capacidad de inversión que había, pero esto es una curva, como usted dice, está creciendo la economía, esto es un efecto rebote que hay que usarlo, que hay que aprovecharlo. Entonces la invitación es, diseñémoslo. Yo tengo unas ideas, pero ustedes son los expertos. Senadora, cuando uno escucha, y particularmente aquí que hay una buena presencia de empresarios dedicados a la exportación de carbón y que realmente en Europa desde el próximo año se empiezan a cerrar muchas plantas, digamos, con base en carbón. Y uno ve departamentos como La Guajira y como el Cesar, que ve que depende mucho del carbón, pero cuando uno escucha propuestas de algunos candidatos, le hablan de los paneles solares, de los molinos de viento, de todas estas cosas, pero dice, de momento eso no lo estamos exportando, señor. Aterrice que lo que estamos hablando es de exportaciones de carbón, pero si no nos están comprando o el precio está muy bajo o el tema, las multinacionales quieren salir, ¿cómo reemplazar esas exportaciones eventualmente que se van a caer de carbón? A ver, todo ese miedo porque Europa se está descarbonizando, porque los Estados Unidos también, pero es que ahí tenés el mercado de China y el de Japón. El reto que seguramente se va a superar en capitalismo, porque gracias a la economía de mercado y al capitalismo es que se generan los grandes desarrollos, es que tenemos que salir hacia el Pacífico, ¿sí? O sea, las minas están lejos, pero eso hay que resolverlo. ¿Cómo vamos a transportar ese carbón si hay un Japón y un China para los próximos 20 y 30 años? Con buen precio. Eso no se va a acabar ahora. Cuando hay candidatos que dicen es que tenemos que dejar el petróleo y cambiarlo, si usted no tiene la seguridad hoy de que ese reemplazo va a ser sostenible, usted no puede tomar decisiones que pongan en riesgo la estabilidad económica de un país. No lo puede hacer, punto. Pero si sabemos que el cobre es hoy un elemento que es perfecto por capacidad y por tamaño, ¿qué estamos esperando para que venga el capital del mundo? Y le voy a decir mi frustración. El mundo está lleno de dinero, ávido por invertir, pero aquí solamente con ese tránsito de lo que es la licencia social, espanta usted a la gente. Hay que coger de la mano al empresario, pero también hay que organizar la comunidad antes de que llegue el líder nocivo a contaminarla con información falsa. Hay que hacer un trabajo también exigiéndole al gobierno la reglamentación de la consulta previa. Y un último tema que usted no me lo ha preguntado y que quiero cerrar aquí. Ojo con toda esta propaganda ambientalista, porque la izquierda es la dueña de las causas justas. La izquierda se volvió la dueña de las minorías, de los indígenas, de los negros. La izquierda se volvió dueña de los derechos humanos. ¡Wow! Entonces todos fueron reguerrilleros y entonces se desmovilizan y todos tienen ONG, pacifistas y humanistas. Yo digo que es parte de su esquizofrenia. Yo los llamo, como me enseñó un profesor, izquierdópatas totales.
Ellos creen que tienen derecho a dirigirle la vida a la gente. Y no pagan un día de cárcel, porque estos países como el nuestro, eso regalando impunidad, el que deporte mal le dan casa, carro y beca. Pues ahora tienen una genialidad superior. Ahora se inventaron los derechos humanos ambientales. ¡Wow, qué berraquera! Dice uno, ¿esto a dónde va a parar? ¿Por qué se inventan los derechos humanos ambientales? ¿Por qué cree? Porque al ponerle la palabra derechos humanos, se activan los tribunales internacionales. ¿Ustedes sabían? Al poner la frase derechos humanos, usted activa la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión y de la Corte Internacional de Justicia que nos quitó del mar de San Andrés. Aquí estuvimos a punto de pasar por el Congreso un proyecto que es la destrucción de Colombia disfrazada de justa causa, que es el Acuerdo de Escazú. Apréndanselo, señores. Escazú en Costa Rica y ni siquiera los costarricenses lo han firmado. Solo lo firmaron los países donde está el Foro de Sao Paulo. Y Nicaragua está lista una vez se firme para meternos una demanda por daño ambiental, porque el Pacto de Escazú establece que puede haber litigios por disputas transfronterizas de países firmantes. Uno no puede exponer un país ya de por sí que ha entregado porciones de soberanía ahora a entregar su derecho al desarrollo, no, señores. A mí no va a venir ninguna ONG a enseñarme cómo es que nosotros tenemos el derecho a construir nuestra infraestructura, nuestro desarrollo, cómo podemos ser competitivos usando las ventajas comparativas. Ahí está el riesgo. Artículo 3º, Escazú, cualquier individuo nacional o extranjero o asociación puede tener personería jurídica para venir a demandar cualquier acción sobre el medio ambiente sin siquiera determinar si es un daño o no. Señores, ojo, porque ese tipo de dulces envenenados son los que llevan a que un país se acabe. Esa es mi advertencia. Me gusta esa palabra, la estaba repitiendo para no olvidar. Izquierdópatas. Sí, la mayoría de los izquierdópatas son jóvenes. Digamos, ese no, nuevo. Hay unos viejitos aburridísimos. Pero senadora, uno ve a, por ejemplo, ese nuevo sensei, ese nuevo maestro Yoda de los izquierdópatas o greenpeaceudos, que es Greta Thunberg. Y es como el ícono de la mayoría de los muchachos jóvenes que dicen no quiero carbón, no quiero pero lo dicen a través de un celular. ¿Cómo seducir y cómo cambiar ese discurso de esos izquierdópatas? No nos preocupemos por los viejitos, preocupémonos por los jóvenes que son los que van a poner 4 o 5 presidentes de aquí en adelante. Esos izquierdópatas jóvenes que están capturados por esas ideas de protejamos el medio ambiente como debe ser, claro, debe ser sostenible, pero que como que no se les ha sensibilizado que el cobre es fundamental, que no sé, que hay poliminerales que son fundamentales para sus gadgets. Es pura información. El problema es que para uno poder entrar en las mentes, hay 2 tipos de personajes, me da pena. Están los incautos y están los imbéciles. Se llama imbecilidad colectiva, que son los que saben que van para el precipicio y van detrás, ¿no? El joven es terriblemente emocional. El joven antepone la emoción a la razón. Por más de que usted le dé consejos a sus hijos, pues terminan cometiendo los errores que uno ya no comete a esta edad. Información permanente, información veraz. No ocultar nada. Las cifras. El problema es que a la izquierda no le gusta la realidad, le gusta la fantasía. Porque para que le compren su producto, tiene que construir realidades paralelas, como lo que hace el señor que usted entrevistó a las 10 de la mañana. Entonces ellos se inventan y se empeliculan y eso se lo venden a su público, que una parte es hipnotizada y la otra parte es imbécil. Pero a eso estamos enfrentados en este mundo, ¿no? Ojo, hay gente que quiere vivir mal como en Chile. País con el mayor ingreso per cápita de América Latina, con la mayor movilidad laboral, tenía más movilidad laboral que en Estados Unidos y están decidiendo irse por la alcantarilla. Bueno, a eso estamos expuestos. Los jóvenes informados y tener jóvenes también que den la pelea.
porque a veces a uno lo ven y dicen, no, es que ustedes uno ya lo ven con otra generación, jóvenes con jóvenes, que hagan las disputas. El fenómeno para mí más fascinante de estos últimos 2 meses electorales ha sido Javier Milei, porque lleva varios años diciéndole a la clase política corrupta argentina, a los peronistas, que son unos ladrones, y se lo está explicando de forma elemental a un país que se acostumbró a vivir de la burocracia y la politiquería, y lo va a lograr. Entonces, es un esfuerzo superior el que nos toca. Usted cuando ahora menciona el caso chileno y esta mañana con su, ¿qué le ponemos? Su sparring, Gustavo Petro, con la persona que se tiene que subir en el ring dentro de poco. Me cuando toca en empiecen los comisión primera, debates. me toca en comisión primera de frente. ¿Y cómo allá le va con él? Bueno, en una de esas discusiones que tuvimos, María Isabel Rueda terminó escribiendo un artículo que se llama Las mentiras de Petro. Yo la verdad no sabía que nadie se detuviera a oír ese aburrimiento de comisión ni de plenaria, pero ella lo hizo y le llamó la atención. Entonces, cada vez que él hablaba decía una mentira y entonces yo me atravesaba. Por ejemplo, él tiene unos conceptos muy divertidos, neoliberalismo fascista. ¿Qué quiere decir eso? Y hablaba con su sparring, Gustavo Petro, esta mañana y trataba de decirle, bueno, usted es más parecido o trata de parecerse en ciertas cosas a Pedro Castillo, me obliga la audiencia que le diga, usted quiere parecerse a Bolsonaro. ¿Qué cosas buenas en el sector minero hace Bolsonaro que usted quiera copiar? ¿O simplemente es, a ver, te explico porque... es de semiología? No, te explico porque siempre me critican y dentro de mi partido también, ¿no? Ah, que es que usted habla de Trump y de Bolsonaro. Sí, yo sé que son irreverentes, polémicos, hacen chistes que suenan mal. En fin, la economía es vida. El COVID, cuando nos puso en esta disputa de salud o economía, fue lo más absurdo. Nunca nos enseñaron en el colegio ni en la universidad que es que desde que usted abre los ojos está practicando economía, desde que usted se toma el café que usted le da la gana de comprarse porque le gusta y porque puede pagarlo. La economía es espíritu, por eso la creatividad individual es superior a cualquier planificación estatal absurda. Usted tiene el incentivo de crear, eso no nos lo va a quitar nadie, por eso las doctrinas colectivistas están destinadas al fracaso, solo sirven para los números de la miseria y la muerte que generan. Bolsonaro se dio una pelea con la banca y en la banca pública logró reducir el margen de intermediación de 26 al 6. Eso es una berraquera. Trump bajó el desempleo al 3.5% en un país como Estados Unidos, o sea, prácticamente inexistente. A mí eso me apasiona. Poder llegar a tomar decisiones que afecten directamente la capacidad de generación de riqueza del individuo. Es que el mejor capital que tiene Colombia es el capital humano. Desde las 4 de la mañana la gente está trabajando. Pero no tenemos modelo económico capitalista. Usted no accede al capital. Para que usted le presten tiene que ser rico. Y de ahí hay una distorsión porque hay un problema estructural de mercado que hay que buscar corregirlo. Y ahí va usted trasegando por decisiones que hay que tomar. Pero este sector, que es el que nos va a dar el dinero para 40 o 50 años, hay que cuidarlo, hay que llevarlo de la mano. No hay que dejarlo solo, porque si no, no regresa. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Qué tipo de decisiones tomaría? Usted dice, hay que tomar unas decisiones Claro. económicas porque la economía es vida. Por ¿Qué ejemplo, tipo de decisiones? Bueno, por ejemplo, ¿qué tomaría yo en economía de decisión? El flat tax, el impuesto plano. Impuesto de 26%, donde quien se gane al final del año 5 salarios mínimos legales vigentes esté exento y que cruce todo. El impuesto plano da mucho más certeza, todo lo que sobre. Pero en renta. Impuesto de renta. Digamos, Así es renta, no, en renta. no a la flat tax venta. en renta, en renta. El IVA yo extendería muchos más días sin IVAs porque a pesar de que hay críticas, sí hay un estímulo a gastar ese día. Eso activa la economía, te lo dicen los mismos comerciantes.
hay que reglamentar, y lo repito, la consulta previa. Esto no se puede dejar al garete ni al arbitrio, porque hay comunidades que la mayoría quiere trabajar y hay 3 bandidos que quieren extorsionar. O sea, eso es el día a día. Y por último, construyamos con el gremio, por ejemplo, un gremio como estos, la ventanilla única, con una resolución que determine qué entidades del Estado tienen que estar ahí perentorio. Sector productivo rural, la revolución de las vías terciarias. Pregúntele a cualquiera que trabaje en el sector rural y su tragedia es la no conectividad. ¿Y sabe cómo se logra? Con una reforma virtuosa, que cada alcalde que te dé un peso del predial que recauda, usted le da 5 del Sistema General de Regalías y ahí usted tiene casi 3 billones de pesos al año. Puede hacer 5.000 vías, 5.000 kilómetros de vías. Eso cambia el país. Usted en 3 años tiene otro país conectado. Pero eso digamos, iría en contravía de lo que se ha dirigido en los últimos 3 ministros de Hacienda, que centralizan un poco sus decisiones tributarias. Cuando usted habla de que un alcalde dé incentivos, pues le quita como margen a que el ministro de Hacienda haga depender a esos alcaldes de sus, digamos, de su distribución primaria. Cuando usted premia, cuando usted hace una reforma virtuosa, no siempre pensando en golpear, en castigar, vamos a ver la fila de los primeros alcaldes que lleguen a decir, en este fondo pongo tanto para que usted me dé 5 veces lo que yo pongo. Es el estímulo. El alcalde sabe que su municipio se mejora en ingresos si hay conectividad. Es así de elemental. A veces la gente te dice, no me dé nada, deme la vía, que necesito sacar mi producto. Y ustedes también sufren porque el sector minero también está en zonas a veces inaccesibles. El ganadero, el avicultor, ahí están afectados por la misma variable. Construya vías terciarias, se puede hacer. Hoy debería estar este gobierno haciéndolo porque tiene el dinero, y en la reforma tributaria nosotros pusimos al sistema financiero una sobretasa. Sí, la sobretasa. Está allí. Si este gobierno lo hiciera con una gerencia ya, ¿sabe qué pasa? En 4 meses usted tiene empleo rural, juvenil, con infraestructura. En 1 año, año y medio, la economía empieza a desatarse, porque la economía es movilidad. Cuando usted le da juego a los alcaldes, y hay muchas personas, el grueso de las personas que están aquí generan economía desde las regiones. Uno dice, si ese tema de las licencias ambientales, si ese tema de las comunidades lo regionaliza, y son los señores de, no sé, de cualquier pueblo minero, son las personas de Betas o son las personas Segovia, de Frontino, de Segovia, quienes deciden su futuro, y no unos señores de X universidad, Ivy League en Bogotá, que dicen cómo deben ser las cosas. Eso ya es como un germen de autonomías en sus decisiones regionales. ¿Usted cree que una salida al sector minero para hacerlo eficiente es dejar que las regiones tomen sus propias decisiones? Depende. Y ellos lo deben saber mejor que yo. Yo creo en decisiones descentralizadas, pero es que además este país viene de tumbo en tumbo, creo que desde Rafael Núñez hasta hoy. Claro, viene de tumbo en tumbo. O sea, no hay una política permanente en el tiempo sobre el tema de las descentralizaciones más. Aquí el nivel central enviaba el 40% a las regiones del sistema general. Los hicimos depender a las autoridades locales. Sí, en 20 años, del 2002 a hoy, bajó del 40% las transferencias al 25% para tener el control del nivel central y la burocracia que sirve a los politiqueros. ¿Cuál es mi temor frente a las autonomías regionales? Mi temor es que si yo sé que hay un yacimiento o sé que hay una veta que puede servirme para que contribuya, obviamente, para el presupuesto general, que uno dice, bueno, ¿con cuánto contribuís vos en el PIB? Me sirve, y lo dejo a discrecionalidad cuando puede ser un beneficio para todos los colombianos, y discrecionalmente a alguien que no le da la gana o que convence a la comunidad de que es malo, usted pierde competencia en el sentido de pensar como nación.
Y ahí viene una disputa de intereses. Pero es una nación que muchas veces no, como que no cuida su presencia institucional. Pensando en titulares, uno dice, mire, si los señores de Frontino, Segovia o Jericó quieren hacer minas, pues que los dejen, eso finalmente en Bogotá no nos importa. Ese pensamiento de autonomía, de regionalización, de federalismo, total. no debería ser de esa manera. Así es, y yo acompaño, por ejemplo, un alcalde que me buscó mucho, que creo que era el de Betas, que toda su comunidad vive de eso, que están muertos del susto de Pero que los que unos iban a dejar en la señores- olla, porque desde Bogotá vos te Claro. dejan en la olla. Por fortuna de la Corte Constitucional entiendo que salió la posibilidad de que haya productividad alrededor del páramo, porque iban a sacar a 500.000 familias a la calle. Eso es cierto. Pero en las decisiones donde usted determine, por ejemplo, cuando les da por hacer una consulta y convencen a la gente que es malísimo lo que se va a hacer. Yo le voy a contar una historia que me pasó a mí. No la cuento mucho. No la cuento mucho porque hay cosas Cuéntela, que que uno, aquí- que uno ha hecho que no son muy conocidas, pero yo he guerreado mucho. A mí la gente cree que yo vivo en las estrellas y que uno es élite y que uno es ausente. Si alguien ha guerreado y ha trabajado con la base, he sido yo. Hace 7 años había una empresa muy grande que necesitaba pasar el tubo de gas de Cali a Santander de Quilicha, de Cali a Popayán, obviamente cruzando entre otros Santander de Quilicha. Duró más de un año parado el tubo que iba a beneficiar a 90.000 familias estrato 1 y 2. Eso solo pasa en Colombia. Un año. Porque un concejal del Polo decidió que el tubo no podía pasar cerca de su casa porque él iba a volar en átomos. Y convenció a la comunidad era que cada vez que iba a la obra civil a poder abrir el hueco para que el tubo pasara, bajaban de la loma y los medios servían a ese despropósito. Logramos, porque en esa época yo asesoré empresas en zona de riesgo mucho tiempo. Hay empresas que hacen inversiones y no saben dónde se están metiendo. Logramos de trabajar con la comunidad, reventarle a este señor toda su capacidad de destrucción porque estaba pretendiendo, junto con políticos del Cauca, hacer un retrasado del tubo de gas que hubiera costado 3.000 millones de pesos. Eso pasa aquí en Colombia. No había ni fiscalía, ni procuraduría, ni defensoría. Nadie defendía al empresario que iba a beneficiar 90.000 familias, estrato 1 y 2. Lo logramos, lo logré con decisión. Logramos dividir y logramos que se hiciera lo que se tenía que hacer. Ese ejemplo que yo cuento, hay miles. Entonces, cuando usted habla de esa autonomía regional, que sea sin ir en detrimento de decisiones que pueden afectar mucho más el entorno o incluso la riqueza misma que va a generar un negocio de estos en la nación. Colombia es un país muy distinto cuando uno lo compara con quienes se debe comparar, que son la Alianza del Pacífico. Colombia es un país de regiones. Chile es Santiago y para de contar. De pronto Perú también es Lima y para de contar, ni que se diga Argentina, es lo que se diga en Buenos Aires. Y en términos de Producto Interno Bruto en Colombia, de cada 100 pesos que se producen, Bogotá pone 24. Los antioqueños ponen 13. Los caleños, vallecaucanos, ponen 9, ponen 10. Y para juntar lo que pone Bogotá, usted tiene que sumar caleños y bayunos y sumarle de pronto lo de los santanderianos. Eso le da más o menos lo que pone Bogotá. Si la economía nos dicta que somos un país de regiones, que tenemos que desarrollarnos por regiones, ¿por qué no se deja que las regiones se autodeterminen económicamente? Y que si el Pacífico caucano-vallecaucano se autodefine minero, pues que lo definan ellos y que crezca la economía y que no pongan 9 pesos, 9%, sino que pongan un 20%. Digamos, cómo llegar a esa concientización de que desde el órgano central, desde el gobierno central, no se asfixie los desarrollos vocacionales de las regiones. Porque es que nosotros definimos en Bogotá que Antioquia tiene que ser agropecuaria, punto. O definimos que La Guajira tiene que ser solar y no carbonera, no sé. Es cómo darle las autonomías de sus vocaciones mineras en las regiones que así lo demuestren. Lo que pasa es que las vocaciones también la deben determinar
evaluaciones sobre el uso, el Misiones terreno de para qué es expertos. apta. Pero mira, está el tema del Censo Nacional Agropecuario, que quedó a medias. Censo Agropecuario DANE, que te dice, esta tierra es apta para esto, esta no, y resulta que uno puede estar cultivando lo que no sirve. O esto hay que resumirlo, aquí se da mejor tal especie que tal otra. Eso lo debe hacer el gobierno con los recursos para determinar cómo somos más eficientes y por qué no hacer lo que estamos haciendo y por qué las buenas prácticas te vuelven más rentable tu negocio. Yo estoy segura, pero no lo sé. En la minería no existe un censo y toda una investigación del tema, ¿no? ¿No existe? ¿Un censo minero? Sí. Que tú hagas un recorrido donde uno diga, así como dicen, aquí están las vetas, por ejemplo, de las esmeraldas, aquí está la zona del cobre. ¿Por qué no existe por... ¿Cómo? No hay. Por ejemplo, entonces los datos están totalmente. Entonces, cuando uno no actualiza datos, cualquier diseño de política pública no va a ir efectivamente a lo que es. Senadora, me preguntan aquí que nos quedan 5 minutos y que no me pare sin preguntarle qué hacer con las corporaciones autónomas regionales, qué hacer con este obstáculo. Eso es, hay un listado largo, ¿no?, de instituciones que ahí están, que generan sus propios presupuestos, pero que realmente se vuelven como un obstáculo en la vía. ¿Qué hacer con las CAR? ¿Qué hacer con las CAR y qué hacer con el INVIMA y qué hacer con el ICA? Eso que el ICA ha mejorado mucho, que le ha tocado a esa pobre directora frentear tanta politiquería. ¿Qué hacer con la DIAN? ¿Qué hacer con la UGPP? Pues pasémoslos al patíbulo. Usted lo para ahí y usted abre un portal en línea y en directo y que la gente empiece a decir, tengo desde hace 6 meses el permiso sin definir, tengo hace 1 año, tengo... Hay que hacer un diagnóstico que desnude la realidad porque detrás de todo hay corrupción. Detrás de cada reglamento, de cada decreto hay un grupo de interés que se está beneficiando para que nadie más compita. Eso es lo que hay que limpiar. Las corporaciones son una vergüenza. Yo no sé este país cómo sobrevive. Las corporaciones se convirtieron en el mayor obstáculo en la posibilidad de una inversión sostenible en el tiempo. A mí me ha pasado varias veces, por ejemplo, con los cultivadores en el norte del valle, que me dicen, tengo esta lista, tengo todas estas hojas de vida por contratar y no he podido, porque llevo 6 meses esperando que vengan de la CBC por una fuente de agua. Es mejor ni siquiera pedir permiso sino arrancar. Y eso lo dice mucha gente. Si no llegara a la segunda vuelta en la presidencia, ¿todas estas cosas las desarrollaría desde el Congreso? El problema del Congreso es que es muy limitado. El gobierno tiene el poder para hacer un diseño asertivo de política pública y debe acompañarse del sector productivo, del sector real de la economía, formal e informal, porque la tragedia de la informalidad también la propicia un Estado que excluye. Cuando usted tiene unas barreras de entrada, pues usted no se formaliza. Y ustedes sí que lo viven, con un poco de comunidades históricamente que han sido mineras, entonces los persiguen a unos y le quitan sus cositas, o sea, una vaina absurda, mientras el ilegal, por ejemplo, en el tema del oro está muerto de la risa. El ilegal no quiere que se legalice nada. Y hay unas complicidades muy peligrosas. En el tema del oro yo conozco temas de Novita, conozco gente que trabaja también. Y cada vez que el gobierno va a hacer algo es penalizando. Cuando hay una forma de supervivencia de comunidades que lo han hecho toda la vida, pero que lo único que encuentran en el Estado es a la fuerza pública incautándole sus cositas. Entonces, también ahí hay una ausencia de la lectura real de lo que pasa con esa pequeña minería que quiere formalizarse. Pero vea usted el plan nacional, ¿cómo quedó la formalización? O sea, una comunidad va a tener 300 o 400 millones de entrada para formalizarse. ¿Quién se está beneficiando? El ilegal. Es así de sencillo. Entonces, de la mano
de la coherencia y el sentido común. Hagamos el rediseño de lo que se necesita, que sí se puede hacer. En el Congreso es muy difícil si usted no tiene el aval del gobierno, muy difícil hacerlo. Pero empiece en el gobierno a tener unas mayorías que lo acompañen. Estas elecciones se van a ganar con coaliciones, pero que esas coaliciones no sean flor de un día, solo para ganar. Cuando uno hace coaliciones, tiene que llegar a puntos en común donde uno acuerda que va a trabajar. Y los puntos de diferencia tienen que o buscar dirimirse más adelante o se quedarán en diferencias. Pero los puntos en común y cogobernar, que es lo que no pasa. Aquí todo el mundo suma y después gobiernan dos. Y el otro dice, pero nosotros hicimos todo, pusimos... Uno tiene que gobernar también con la gente que lo ayude a llegar. Sí, pero pensando primero en su gente, en sus aliados y después los que se van pegando por los intereses propios del desarrollo del Congreso, ¿no es cierto? Pero no al revés, no privilegiar al enemigo. Senadora, antes de despedirla y darle las gracias a usted y a la audiencia por escucharnos estos minutos, la pregunta es, ¿usted va hasta el final? ¿Y por qué no? ¿Querés que te conteste como a la del run out? O sea, está jugada a ir hasta el final. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por ejemplo, si a mediados de diciembre usted obviamente ha descolgado a sus copartidarios que la siguen y le dicen, acompáñenos al Senado, encabece lista, ¿usted qué dice? Lo que pasa es que la política cambia tanto que no sabemos qué va a pasar de aquí a diciembre. Pueden pasar muchas cosas, pero esperemos. Yo soy una persona de fe, no de esperanza. Me dicen, hay que tener esperanza. No, a mí no me gusta la esperanza porque la esperanza es duda. Yo tengo fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Uno llega con sus méritos, pero con la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, así usted se trasnoche y madrugue, pues no llegó. Pero dejemos que por lo menos haya voces nuevas, dejemos que la gente conozca, por ejemplo, lo que no conoce. Yo he trabajado en la Universidad de los Andes en la academia, comunidades de base, he sido funcionaria pública, he sido servidora pública, he sido emprendedora, soy empresaria. Tengo la fortuna de tener 2 hijos empresarios, sé lo que es pagar una nómina, sé lo harto que es pedir un permiso en el Estado colombiano. Y si uno que tiene privilegios en un país con tanta desigualdad, ni siquiera hablo de la desigualdad material porque nadie es igual a nadie, pero uno que tiene la posibilidad a veces no lo logra, ¿cómo hace la gente para sobrevivir en este país? Démosle la oportunidad, démosle crédito, démosle platica a la gente que esto vuelve y se mueve y la gente es buena. Y te repito, tumbemos las leyes malas, los decretos, los reglamentos, porque desafortunadamente ese Congreso está conformado por una clase política que no vive lo que vive el sector real de la economía y de ahí salen leyes completamente contrarias a lo que viven los gremios y lo que vive la realidad de este país. Esa es una invitación. Y voten bien, ¿no? También. Muchas gracias. Conocemos el compromiso de la industria minera con el cambio climático.